Buenos días, chicas. Vamos a continuar. El día de hoy vamos a revisar todo lo referente a la diabetes ya en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, tanto de diabetes tipo 1, bueno, su biología y su evolución, como de la diabetes tipo 2 y también la diabetes gestacional, que son los tres tipos o las tres manifestaciones más habituales. Además, vamos a revisar las complicaciones agudas y crónicas que son importantísimas en que ustedes las comprendan, las manejen y también un poquito de lo que es el manejo nutricional. Anteriormente, ¿qué habíamos estado revisando la sesión pasada? Pues terminamos el tema de obesidad, ¿no? Un poquito como actualizar el enfoque con el cual debemos de ver este padecimiento. Empezamos con la revisión del tema de diabetes, qué es una diabetes, los tipos de diabetes y también la detección de la diabetes. Y justamente quedamos en esta parte de la biología de la diabetes, que muchas veces se desencadena la tipo 1 por un proceso autoinmune, resultado de que existe una insulinitis y viene toda una respuesta por parte del sistema inmune, destruyen parte de las células beta pancreáticas, entonces pues viene, ¿no?, el déficit de lo que es la secreción de insulina. Adicional, por ahí recordemos también la importancia que tiene la medición de los anticuerpos, porque la mayoría de los casos se detectan antes de que se pueda detectar clínicamente la diabetes. Entonces, continuando aquí con esta parte, vamos a mencionar lo que son las diferentes fases de la destrucción de las células beta principalmente. Entonces, podemos hablar de manera inicial que existe una susceptibilidad genética y adicional se conjunta con lo que es un desencadenante ambiental. Muchas veces los virus son los reportados en la literatura como causa. Posteriormente, existe un proceso de autoinmunidad activa encaminada a una acción contra los islotes y autoanticuerpos positivos que básicamente van a traer una disfunción progresiva de las células beta. Entonces, posteriormente viene la fase de la respuesta normal de la insulina. En muchas veces hay una pérdida de la primera fase de secreción de la insulina en la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Posteriormente se presenta la intolerancia a la glucosa en la prueba de tolerancia oral a la glucosa tal cual, ya en ambas fases, y pues viene la diabetes manifiesta. En cuanto a la evolución de la diabetes, realmente es demasiado variable el tiempo, sin embargo hay cuatro etapas principales. La etapa inicial, conocida como etapa sintomática o preclínica, es cuando existe esta predisposición y entonces viene el efecto disparador que alerta al sistema inmune y la detección a través de anticuerpos, pues muchas veces es útil en este punto. Posteriormente hablamos de la etapa del inicio clínico, donde el inicio es agudo porque aparece de manera abrupta y pues la evolución va de las 2 a las 4 semanas y en la mayoría de los casos debutan con la diabetes por la presencia de una cetoacidosis diabética. Posteriormente podemos hablar de una etapa de remisión transitoria o de luna de miel y de hecho en esta etapa es donde el tiempo es muy variable porque normalmente aquí no se presenta en todos los casos. Disminuyen los requerimientos de insulina y por el contrario aumentan los episodios de hipoglucemia. Esto es resultante de que el 20% de las células beta pancreáticas están dando su máximo esfuerzo por producir insulina. Sin embargo, eh, pues esto se sostiene en un plazo de tiempo variable. Puede ser semanas o puede ser hasta un año o años, ¿no? Y por último tenemos la etapa de la diabetes total y del uso permanente de la insulina. Aquí lo normal es que haya una destrucción de las células beta totalmente
del 20% que quedaba, pues ya se lleva al mínimo. Y muchas veces lo que ocurre es que viene una infección o bien una situación de salud muy marcada y entonces o sea, se ataca, ¿no? A ese 20% restante. Ahora, en cuanto a la biología de la diabetes tipo 2, es muy diferente porque este tipo de diabetes generalmente se diagnostica tras los 30, 35 años y de hecho su inicio muchas veces desde tipo asintomático y cuando se diagnostica el 20% presenta ya complicaciones microvasculares y el 80% cursa con obesidad. Entonces, es multicausal. ¿Por qué? Porque tenemos que normalmente el tener más de 45 años, tener obesidad central, el sedentarismo, macrosomía, antecedentes familiares, presencia de acantosis nigricans, el grupo étnico al que se es perteneciente, las cifras de la presión arterial, la diabetes gestacional, presencia de dislipidemias, síndrome de ovario poliquístico, la esteatosis hepática, pues entra. Adicional, podemos mencionar también el haber nacido con bajo peso porque ahí se tiene la teoría de que el bajo peso activa un gen ahorrador, es decir, este gen lo que va a hacer es decir, hay mucha deprivación, entonces necesito ahorrar toda la energía que llegue para poder subsistir principalmente. Entonces, en la diabetes tipo 2, normalmente lo que se manifiesta es de forma inicial una resistencia a la insulina en el hígado, el músculo y el tejido adiposo. También una deficiencia funcional de las células beta, lo que resulta en una deficiencia de insulina, y ambos factores son progresivos. Y otro factor importante que no se menciona, de hecho, en la diabetes tipo 1, pues son las incretinas. La famosa GLP-1, que es deficiente en la prediabetes como en la diabetes tipo 2. Ay, se me fue el nombre de GLP-1. Ahorita que me vuelvo a la mente se los menciono. Y también tenemos por ahí que las incretinas son responsables de que van a contribuir a la sobreproducción hepática de glucosa por falla en la supresión del glucagón en la etapa postprandial, adicional de la actividad de dipeptidilpeptidasa 4, que muchas veces está aumentada en el estado de ayuno y puede ser una razón de la deficiencia de la GLP-1 postprandial. Adicional tenemos la resistencia a la insulina y entonces en la diabetes tipo 2 pues hay una disminución de la insulina en sus capacidades, ¿no? Para poder hacer sus efectos fisiológicos, así como el defecto en los tejidos insulinodependientes para poder responder ante la acción de la insulina. Entonces, es por esto que es tan variable, ¿no? O sea, es mecanismo alterado tras mecanismo tras mecanismo. Y los efectos en la sensibilidad básicamente los resumimos en decir que existe una disminución en la capacidad de captar glucosa, sobre todo a nivel muscular, y la incapacidad para impedir la sobreproducción hepática de glucosa, es decir, que se regule la vía de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis. Entonces, pues el resultado es un estado mantenido de hiperglucemia. Ahora, a este nivel, chicas, nivel licenciatura, es importante que pasemos nuestro discurso más allá del decir, bueno, la insulina es la llave que abre la puertita a la glucosa, porque pues por ahí no, realmente vamos un poquito más allá. Empezamos por aquí, en donde está el receptor de la insulina. En sí, pues primeramente, para que la glucosa pueda entrar en el interior de la célula es importante que destaquemos a la insulina, que su receptor pertenece a la familia de los receptores de tipo tirosincinasa. Entonces,
estos receptores lo que tiene de característicos es que cuando se estimulan, se autofosforilan en residuos de tirosina. Entonces, este receptor tiene dos subunidades alfa, que son las que vemos aquí, y tiene dos subunidades beta. Y están unidas por los puentes disulfuro principalmente. Las subunidades alfa, como podemos ver, se encuentran o se ubican de forma extracelular, mientras, mientras que las subunidades beta, como pueden ver, tienen una porción extracelular, una transmembranal y una porción intracelular. Entonces, en esta última porción se localiza el dominio con actividad de sinasa de tirosina. Aquí alcanzan a ver unas bolitas amarillas. Ahorita les digo que se tratan estas bolitas amarillas que tenemos ubicadas en esta parte. Entonces, en situación de no estímulo, es decir, que no se ha unido la insulina, las subunidades alfa regulan a las subunidades beta, inhibiendo su capacidad de autofosforilación. Es decir, aquí hagan de cuenta, ay, me cambié. No, perdón. Ah, aquí está la subunidad alfa, entonces no está la insulina, entonces por efecto de las subunidades alfa, las subunidades beta no se fosforilan, entonces no tendríamos estas bolitas amarillas que vemos aquí. Ay, y ahora no sé por qué se anda cambiando. Entonces, cuando la insulina se une a su receptor, pues inician diferentes vías de señalización. Las que encontrarán principalmente es la de fosfatidilinositol 3 sinasa y la sinasa activada por mitógenos. Entonces, la primera que vamos a revisar es la vía de la fosfatidilinositol 3 sinasa, que es el principal mecanismo por el cual la insulina lleva sus funciones de metabolismo y de lo que es de metabolismo y de control glucémico, lipídico, proteico y todo lo demás. Entonces, ¿qué ocurre? Se une la insulina con su receptor y este entonces se autofosforila en residuos de tirosina e interacciona con el sustrato receptor de insulina y lo fosforila. Entonces, este paso es crucial porque existe un acoplamiento, se conoce como acoplamiento. Entonces, el sustrato receptor de insulina fosforilado contiene sitios de unión a proteínas con dominio SH2, que así se conocen. Entonces, estos funcionan como proteínas adaptadoras como fosfatidilinositol 3 sinasa o GRB2, que es proteína unida al receptor del factor de crecimiento, entre otros más. Entonces, fosfatidilinositol 3 sinasa tiene dos subunidades. Tiene una que es reguladora, que se conoce como subunidad reguladora P85, y tiene una catalítica conocida como P110. Entonces, estas subunidades tienen dos dominios SH2. Entonces, esto permite que la unión de las proteínas del sustrato receptor de insulina 1 y cambia la conformación de fosfatidilinositol 3 sinasa. ¿Qué ocurre? La subunidad P110 se coloca cerca de la membrana plasmática en donde tiene acceso a sus sustratos fosfatidilinositol 4-fosfato y fosfatidilinositol 4,5-bifosfatos y genera subproductos fosfatidilinositol 3,4-bifosfato y fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato, y esto sirve como sitio de unión para sinasas de serina como AKT o proteína sinasa B, así lo pueden encontrar, que regula varios de los efectos metabólicos de la insulina, entre los cuales el más importante ahorita se los describo. Voy a hacer una pequeña pausita aquí porque aquí si le muevo, de repente, miren, a ver, ¿se movió? No, a ver, ya se ve el cursor, perdón. Entonces, aquí tenemos el sustrato receptor de insulina, la subunidad beta, se están autofosforilando, no se alcanza
a ver muy bien porque está muy chiquita la diapositiva y en la presentación lo pueden hacer más grande, pero está fosforilado en tirosina, entonces se une con lo que con lo que es fosfatidilinositol tresinasa. Aquí está su subunidad eh, P85 y la subunidad P110. Cuando está acoplado, P110 se trasloca, como habíamos mencionado, y entonces tiene acceso a diferentes sustratos, dentro de los cuales pues podemos mencionar a AKT que les había mencionado o que también lo podemos conocer con el nombre de proteína sinasa B. Ahora, cuando AKT tiene este efecto, este estímulo, regula algo crucial, que es la translocación del transportador de glucosa GLUT4. Entonces, aquí participa lo que es la proteína AS160, es decir, sustrato de AKT de 160 kilodaltons, y que en su estado fosforilado, no fosforilado, perdón, y activo, regula negativamente la actividad de las proteínas G pequeñas RAP. Y no se alcanza a ver muy nítido, pero pueden ver que está las proteínas G pequeñas RAP. Entonces, cuando el sustrato de AKT de 160 kilodaltons se fosforila, ahí me cambió la diapositiva, se fosforila, se inhibe. Entonces, aumenta el tráfico dependiente de RAP en el transportador de GLUT4 a la membrana plasmática. Es decir, aquí pueden ver GLUT4, está mirando como hacia un lado, se cambia conformacionalmente para que entre la glucosa al interior de la célula. Ahora, este es el mecanismo fisiológico normal de lo que es el sustrato perdón, el receptor de la insulina. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología de la diabetes tipo 2, lo que ocurre es desde acá. Pueden darse cuenta que ya no están las bolitas amarillas, es decir, se fosforila, pero ya no se fosforila en los residuos de tirosina, sino que se fosforila en residuos de tirosina, tronina, es que no le alcanzo a ver la bolita. Sí, son residuos de treonina, perdón, es que no se ve muy grande, pero son estas como bolitas eh, naranjitas. Entonces, la respuesta que trae es que el sustrato receptor de insulina, sí, ay, perdón, es que estoy viendo aquí el dibujito. Sí, miren, lo que ocurre aquí, se fosforilan los residuos de treonina y de serina. De hecho, aquí está, fíjense, serina, treonina, no me había dado cuenta. Entonces, el sustrato receptor de insulina, como pueden darse cuenta, pues no se va a unir con fosfatidilinositol tresinasa que les había mencionado. O sea, no viene toda la cascada de señalización que teníamos anteriormente del otro lado, que era aquí en el mecanismo de glucosa. Se fosforilan en residuos de tirosina, si viene la unión con fosfatidilinositol tresinasa y, bueno, regula varias vías. En este caso no ocurre. Entonces, esto se va a traducir con que existirá una disminución de la señal de la insulina, pues obviamente habrá un desacoplamiento de complejos proteicos y pues no se va a utilizar. Entonces, no se va a inhibir la liberación de glucosa por parte del hígado, no se va a dar pie a inhibir lo que es la lipólisis. ¿Por qué? Porque no se está captando la glucosa, el cuerpo, digámoslo así, sigue pensando o no ha recibido la señal de que ya no estamos en ayuno. Entonces, esto pues se traduce, perdón, en que la respuesta pancreática evoluciona y tenemos 4 etapas en este aspecto. Primeramente existe una hiperinsulinemia, es decir, hay mucha insulina, se secreta mucha insulina para que se dé lugar a la normoglicemia. Entonces, posteriormente, el tiempo aquí podemos mencionarlo, es variable,
Después de este tiempo hay una hipoinsulinemia, ¿por qué? Porque ya el páncreas hizo todo lo que estuvo en sus manos, que da lugar a una hiperglucemia, es decir, pues ya tanto tiempo en hiperinsulinemia compensatoria durante un tiempo considerable, llega el punto en donde ya no se mantiene, ya no es sostenible, ya no es capaz. Entonces viene la hiperglicemia, viene la intolerancia a la glucosa y viene la manifestación de lo que es la diabetes. Entonces se proponen 5 estadios en lo que es la progresión de las células beta para el desarrollo de la diabetes. Por ejemplo, la primera etapa podemos hablar de una compensación, es este estado de resistencia a la insulina por obesidad, por agentes inflamatorios. Entonces hay hiperinsulinemia compensatoria y pues ahí básicamente lo que va a traer de afección a las células beta es que se van a hipertrofiar y habrá una hiperplasia. Después viene un estado de descompensación. Es el estado de prediabetes. Es una descompensación con hiperglucemia leve y la adaptación, digámoslo de esta manera, es estable todavía. Hay una pérdida de la secreción de la insulina producida por glucosa, sin embargo, hay una provisión de insulina. Ya se empieza a hacer un poquito más falta la diferenciación de las células beta. Adicional a esto, existe mucha glucotoxicidad, es decir, el exceso de la glucosa plasmática y la hiperglucemia alteran a la célula beta. Entonces, además de que hay poca diferenciación, se pierde la respuesta de secretar insulina ante cantidades elevadas de glucosa. Y pues también hay hipertrofia de la célula beta que ya no se replica en respuesta a los niveles elevados de glucosa. Hasta este punto de descompensación, los cambios aún son reversibles si no se disminuye la hiperglucemia. Ahora, en el estadio 3, a ver, permítanme, denme un segundito. Ay, perdón. Hasta este punto los cambios son reversibles, o sea, aquí sí podemos hacer algo. Y me refiero a algo, no decir, voy a curar o sea, pues todavía no ha aparecido la diabetes. Me refiero es que todavía podemos ayudarle al páncreas a que no se pierdan células beta pancreáticas. Posteriormente, hablamos de una descompensación inestable, que es un estado que puede ser transitorio, pero reversible si se reduce la glucotoxicidad. Hay una pérdida de la secreción de la insulina inducida por la glucosa, se pierde la diferenciación celular y las células beta ya no son capaces de mantener los niveles de glucosa normales. Además de que en este punto la masa de las células betas es insuficiente, de hecho se mantiene solo el 50% y además hay un incremento en la resistencia a la insulina. O sea, quiero que reflexionen aquí en este punto, a ver, ya se perdió el 50% de la masa de las células beta, adicional está la resistencia a la insulina, o sea, yo ya tengo paralelo dos mecanismos bien importantes. Ahora, si progresa, los niveles de glucosa se pueden elevar en poco tiempo y se diagnostica la diabetes. Pues sí, ya tengo dos mecanismos, ¿cómo no? Entonces vienen los síntomas clásicos y sobre todo cuando la glucosa se supera por encima de los 200 miligramos sobre decilitro. El estado glucotóxico se empeora y entonces disminuye aún más la secreción de insulina. Y esto nos lleva al momento del estadio 4 de hablar de una descompensación estable, donde tenemos hiperglucemia moderada, hay secreción de la insulina, pero no en respuesta a la glucosa, se acelera la pérdida de las células beta como respuesta inflamatoria y la oxidación producida por la hiperglucemia crónica, perdón,
y durante este tiempo se puede mantener una persona hasta años antes de perder la mayoría de las células beta. Por último, tenemos la descompensación grave, donde la hiperglucemia es grave y las células beta ya se han perdido de forma marcada, además de que la glucosa se mantiene por encima de los 350 miligramos sobre decilitro. Hay cetoacidosis porque no hay secreción de insulina. En este punto el tratamiento más viable y adecuado sería la inyección de insulina. Y de hecho, esta descompensación grave normalmente, pues tenemos que hablar de una hiperglucemia marcada para poderlo mencionar. Entonces aquí entra, por ejemplo, tanto un paciente en la descompensación grave, paciente diabetes tipo 1 como paciente diabetes tipo 2, ¿vale? Entonces, dentro de las pruebas requeridas, aquí pues es nada más como un pequeño recordatorio, tenemos la glucosa en ayuno, también está la glucosa casual, donde en el caso del ayuno, si hablamos de una cifra de 126 o mayor a 126, pues ya es diabetes, glucemia casual mayor a 200 es diabetes, una carga de tolerancia oral a la glucosa es la prueba de estándar y principalmente podemos hacer la medición de anticuerpos contra la insulina, principalmente, ¿no? Que son como las pruebas más utilizadas. Ahora, las complicaciones de la diabetes tipo 1 y tipo 2, ojalá les quede súper, súper presente porque son muy importantes. Hablamos de complicaciones de tipo agudo, que son las que muchas veces nos preocupan. ¿Por qué? Porque la más frecuente es una hipoglucemia, sobre todo en paciente diabetes tipo 1. La hipoglucemia en algunos casos puede ser grave. Entonces, una hipoglucemia normalmente se reconoce a partir de una cifra de 70 o menos de 70 miligramos sobre decilitros y el paciente tiene una serie de síntomas como sudoración fría, confusión, palidez, debilidad, temblor, eh, sensación de hambre, vómito, náusea. Y pues si se acentúa, el paciente puede perder el conocimiento, es lo que nos preocupa. Ahora, por el otro lado, ¿no? La otra cara de la moneda es una situación de cetoacidosis, es decir, hay muchos cuerpos cetónicos y la glucosa está por encima de los 250 miligramos sobre decilitros. Y lo que nos preocupa aún más es un estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico, es decir, hay hiperglucemia más no hay cetonas, la glucosa usualmente está por encima de los 600 miligramos sobre decilitros, a su vez de los síntomas característicos de un estado hiperglucémico hiperosmolar, deshidratación, o sea, por mucha pipí, también hay manifestaciones neurológicas, mareo, confusión, hay una sensación de aturdimiento. En el caso de la cetoacidosis, se me pasó, el paciente también tiene mareo, se siente como borrachito de pronto por ahí por el efecto de los cuerpos cetónicos. Entonces, este tipo de complicaciones sí o sí tenemos que estar muy pendientes de los pacientes. ¿Por qué? Porque ahí debemos de indicar al paciente que contacte a su profesional de la salud, es decir, a su médico de cabecera, principalmente. Nosotros todavía podemos controlar pues una hipoglucemia a través de la regla del 15-15, es decir, 15 gramos de hidrato de carbono, esperamos 15 minutos, volvemos a monitorear los niveles de glucosa, se repite un total de 3 veces, si no mejora la tercera, tenemos que ir con el profesional de salud sí o sí. En el caso de las complicaciones crónicas, desgraciadamente el tiempo es muy variable y dependerán, pero por ejemplo, las células endoteliales son las más susceptibles al daño por el estado hiperglucémico. Entonces, hay toda una disfunción endotelial. También existen alteraciones por el desbalance. Entonces, tenemos alteraciones metabólicas que se acompañan con dislipidemias en muchos casos. También arteriosclerosis puede complicarse y dar lugar a
un infarto agudo al miocardio. Podemos tener situaciones graves, como es el caso de las neuropatías. Las neuropatías se manifiestan de formas muy variables. Por ejemplo, recuerden las gastroparesias, que pues ahí está justamente el diagnóstico con diabetes. También, por ejemplo, el pie diabético, donde muchas veces complicación de que no se tiene la percepción del dolor, el paciente tiene una lesión, esta lesión no cura, el paciente no se da cuenta y viene la infección que nos puede llevar incluso a amputaciones. Podemos hablar de daños muy importantes como daño al riñón, daño a la retina, que en muchos casos pues al momento de hacer la detección de la diabetes, sí o sí tenemos que ir al oftalmólogo para que nos evalúe la salud visual, nuestras retinas. Igual debemos de estar haciendo pruebas regulares una vez al año de mínimo para la función renal. También puede haber problemas odontológicos y dermatológicos, pues resultantes, ¿no? De estas cifras altas de glucosa. En el caso del manejo de las complicaciones crónicas, pues muchas veces es explicarle al paciente con qué otros profesionales de la salud debe de acudir de forma regular y qué tipo de pruebas se le tienen que realizar. Digamos que es ahí un checklist a hacer. En el caso de agudas, ¿cuál checklist es? Corre, ¿no? O sea, es vital. Ahora, en cuanto a la diabetes gestacional, es otro boleto completamente. ¿Por qué? Porque durante el embarazo ocurren muchísimos cambios de adaptación en el organismo que permiten el ambiente óptimo para el crecimiento y desarrollo del feto. O sea, sí es muy bonito y todo lo que quieran, pero hormonalmente ahorita lo vamos a ver de forma rapidito. Es todo una montaña rusa. O sea, durante las primeras semanas del embarazo, el aumento hormonal afecta el metabolismo de los hidratos de carbono y algunos de estos cambios se presentan en órganos como, por ejemplo, la tiroides. Aumenta su volumen porque aumenta el flujo sanguíneo y metabólicamente trata de mantenerse normal, ¿no? Ella está haciendo todo lo que puede. Las suprarrenales lo que hacen es aumentar la secreción de cortisol. El sistema digestivo creo que ya no se los tengo que platicar porque probablemente lo vivieron, pero porque aumenta la progesterona, estrógenos, gonadotropina coriónica. ¿Qué pasa? Disminuye la motilidad intestinal, se retrasa el vaciamiento gástrico, entonces el pico postprandial se altera. Los riñones pues aumentan la reabsorción de aminoácidos, glucosa, agua, sodio, aumenta el índice de filtración glomerular. Existe una proteinuria o glucosuria fisiológica, es decir, de adaptación al organismo por el exceso de volumen filtrado y se incrementa el flujo sanguíneo renal filtrado, ¿no? Obviamente. En el caso de lo que es el funcionamiento del páncreas, ay, me pasé. No. En el caso de lo que es el páncreas, principalmente aumentan, a ver, páncreas y metabolismo, beta pancreático. Sí, ya, perdón. Sí, a ver. En el caso de algunos cambios hormonales, la leptina normalmente se eleva. También, pues por el efecto de los estrógenos, el lactógeno placentario, las células beta cambian su estructura y su función para poder satisfacer el aumento en los requerimientos de insulina. De hecho, tienen un proceso de hiperplasia. Aumenta el metabolismo de la glucosa, aumenta el consumo de la glucosa. También normalmente se usan algunos aminoácidos. En cuanto a la respuesta al ayuno, por ejemplo, o la respuesta metabólica al ayuno, hay una tendencia a la hipoglucemia. Y si se mantiene, puede haber cetonuria, o sea, como está más acentuado el consumo de hidratos de carbono, pues puede pasar esta situación. Y en el caso del estado postprandial, la cara contraria. Hay una tendencia a la hiperglucemia y también a la hiperinsulinemia y una resistencia a la insulina. También, pues bueno, ¿qué pasa muchas veces?
que vienen estas náuseas, ¿no? Entonces son condicionantes en algunos casos para los ayunos prolongados. También, por ejemplo, conforme avanza el embarazo, la glucemia materna disminuye, los ácidos grasos libres y los cuerpos cetónicos se incrementan y pues la respuesta insulínica a la glucosa disminuye, lo que conduce a una tendencia a la hipoglucemia si el ayuno es prolongado, ¿no? Cara contraria a hiperglucemia. Ahora, así corre normal hasta la segunda mitad del embarazo, sobre todo recordemos semana 24 y 28 son prioritarias, donde el metabolismo de los hidratos de carbono está alterado y normalmente es el momento donde se manda a hacer la prueba, el test de sobrecarga oral a la glucosa. Adicional, tenemos el efecto de las hormonas placentarias, pues aquí todos los estrógenos, progesterona, perdón, el lactógeno placentario, la prolactina, el cortisol, pues todo esto tiene un efecto, digámoslo así, antiinsulínico o bien de resistencia a la insulina. El efecto antiinsulínico se incrementa conforme avanza el embarazo y es directamente proporcional al aumento en los niveles hormonales. Sin embargo, es más notorio a partir de semana 24 y 28 y pues también se traduce en que se requiere más insulina. Ahora, en cuanto al peso corporal, se ha observado que en mujeres con un índice de masa corporal normal, después de la semana 6 y la semana 12, hay una disminución de la glucosa plasmática en ayuno a razón de 2 miligramos sobre decilitro, digámoslo así, se normaliza, pero en el estado de obesidad en algunos casos no se aprecia, porque va ligado con otras hormonas que secreta el tejido graso principalmente. En cuanto a lo que es la parte de los lípidos, en la primer mitad del embarazo hay un depósito materno de grasa secundario en aumento al transporte de glucosa a los adipocitos y al aumento en la síntesis de lípidos. Posteriormente, las concentraciones elevadas de somatotropina coriónica se oponen a la acción de la insulina y se estimula la lipólisis. Y algo que llama mucho la atención en el embarazo es el aumento de los triglicéridos plasmáticos debido al incremento de las lipoproteínas VLDL. Entonces, es normal encontrar de pronto por ahí el colesterol elevado, triglicéridos elevados. En cuanto a lo que es la resistencia a la insulina en el embarazo, pues se ha considerado como un factor diabetógeno el puro embarazo por toda esta situación que mencionábamos y ya en términos cuantitativos se disminuye la sensibilidad a la insulina más o menos entre un 40 y un 80%, o sea, dense una idea bastante asentada. Aparte, pues esta resistencia, aparte de esta resistencia, este problema, ¿no? Tenemos el aumento progresivo de hormonas como los estrógenos, la progesterona, lactógeno placentario, que lo acentúan más. Y también, adicional a esto, pues, bueno, no adicional a esto, o sea, esto se traduce en esta situación. Ahora, a considerar y de importancia, siempre vamos a saber con qué paciente estamos evaluando. Es decir, si tienen una paciente que tiene más de 25 años de edad, que tiene un índice de masa corporal elevado, sobre todo que detecten obesidad central, hay antecedentes de diabetes, hay antecedentes personales de anormalidades en el metabolismo de la glucosa, hay antecedentes obstétricos, por ejemplo, que haya sido un recién nacido mayor a 4 kilos o que ya haya tenido otro bebito de más de 4 kilos o incluso bebés prematuros con malformaciones, abortos, muerte fetal, pues ahí es algo para estar revisando. También en el embarazo actual, si la ganancia de peso está siendo excesiva, si hay glucosuria, proteinuria, hipertensión arterial, qué grupo étnico, debemos de actuar pues principalmente. Entonces, el manejo está clasificado conforme los lineamientos siguientes.
Si el riesgo es bajo, se recomiendan determinaciones de glucemia de rutina, es decir, al momento del embarazo, ¿no? En cuanto se sabe que está embarazada, pues mandamos a checar la glucosa. Si tienen un riesgo moderado, se recomienda realizar la prueba de detección durante la semana 24 y 28 adicional del momento de saber que está embarazo. Y mujeres que tienen un riesgo alto, igual manera, la prueba de diagnóstico a la brevedad entre semanas 24 y 28, ¿no? Principalmente. ¿Por qué? Porque durante el embarazo tenemos algunas complicaciones. Por ejemplo, aumenta la frecuencia de la preeclampsia, también puede haber más eventos de polidramios, puede haber un nacimiento prematuro, una muerte fetal, un bebé macrosómico, una sobredistensión uterina, hemorragias, distocia de hombros en el caso del bebito, trauma fetal o trauma materno. Y podemos mencionar también algunos riesgos posteriores del embarazo, por ejemplo, que siga quedando alterada la sensibilidad a la insulina por la razón que fuere, ¿no? Que a lo mejor las células beta ya están dañadas, persistió el daño, que a lo mejor el estilo de vida se mantenga alterado, aparte del metabolismo que ya tenía ahí un daño y se instaura la diabetes propiamente. Existen riesgos en el feto y en el recién nacido, ¿no? Sobre todo lo que queremos evitar es que condicione la salud del bebé, que exista riesgo de crecimiento intrauterino limitado, o bien que no se desarrolle adecuadamente, o sea, es muy variable. Ahora, lo que igual es súper, súper importante, pues es cuidar la hipertensión, que aumenta de hecho entre un 10 y un 20%, y pues una preeclampsia, ¿no? Que es ahí una situación especial. Ahora, en cuanto al tratamiento, tenemos tratamientos farmacológicos, eso pues normalmente se aplica en una diabetes tipo 2, y tenemos, por ejemplo, las sulfonilureas, las sulfas, pues, que son ácidos débiles que se unen a proteínas y lo que hacen es actuar liberando más insulina a través de un canal de potasio de ATP. Aquí, por ejemplo, entra la glibenclamida. Tenemos las biguanidas, que tienen dos moléculas de guanidina y actúan a nivel gastrointestinal porque reducen la absorción de glucosa principalmente. Entonces, aquí un ejemplo común es la metformina. Tenemos los inhibidores de alfa-glucosidasas que actúan inhibiendo la absorción de carbohidratos a nivel intestinal, principalmente. Y aquí tenemos, por ejemplo, la acarbosa. Tenemos las meglitinidas, perdón, que restauran la primera fase de secreción de insulina, entonces disminuye la hiperglucemia postprandial y no hay un pico hiperglucémico entre comidas. Está, por ejemplo, aquí la repaglinida. Tenemos las tiazolidinedionas o glitazonas, que actúan aumentando la sensibilidad a la insulina. Perdón, y aquí tenemos, por ejemplo, la pioglitazona. Los más empleados, como ustedes saben, pues son las sulfas, es decir, la glibenclamida, la metformina, que es una biguanida, y ya de ahí el resto es muy variable. Ahora, en cuanto a las insulinas, sabemos que es el tratamiento de elección en el caso de un paciente diabetes tipo 1 o más bien diabetes insulino dependiente, y existen diferentes tipos. Ahora, en el paciente diabetes tipo 2 que tiene una hiperglucemia de 280 300, sí o sí va la insulina. Y paciente con diabetes tipo 2 que dice, ¿sabe qué, doc? Ya no le vamos a buscar, voy a empezar terapia de insulina, o bien que ya tiene más de 2 fármacos y que no han tenido fármacos orales y que no ha tenido el resultado que desea, pues se inicia la insulina. Las insulinas se pueden clasificar con base a la velocidad que actúan. Podemos observar, por ejemplo, en el caso de las insulinas ultrarrápidas o rápidas, que actúan en un tiempo de desde 3 a 15 minutos o bien hasta 30 minutos. Y tenemos las insulinas que son de una duración pues muy prolongada, por ejemplo, desde
pues hasta 12, 18, hasta 24 horas tenemos que son de un efecto muy, muy prolongado. Es muy, 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 muy prolongado. Dependerá porque, por ejemplo, en el caso de las insulinas que son ultra rápidas y rápidas, en la mayoría de los casos se llegan a manejar, por ejemplo, para la fase de las comidas. Y en el caso de las insulinas intermedias y prolongadas, muchas veces se maneja pues dependiendo, ¿no? Pero es para tener un efecto estable durante todo el día. Entonces, aquí depende un poquito qué tanto el doctor lo quiera, eh, pues, tratar. En cuanto al tratamiento, lo vamos a ver ahorita muy brevemente, pero básicamente, así el aspecto básico es el conteo de carbohidratos. Ustedes recuerden que tenemos el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y que justamente nos reporta, pues, cuántos carbohidratos contiene una porción de alimento. Entonces, dentro de este sistema, lo importante es que el paciente ubique qué grupo de alimento contiene carbohidratos en el nivel más básico, que identifique a cuánto equivale la porción de ese grupo de alimentos. Adicional, que comprenda, por ejemplo, cuáles además tienen proteína y cuáles además tienen grasita y además que relacione los niveles de su glucosa con el consumo de carbohidratos, adicional de la actividad física o, por ejemplo, otros factores, ¿no? Entonces, aquí tenemos este ejemplo. El primer paso que nosotros vamos a seguir es conocer ¿cuántos gramos de carbohidratos metaboliza una unidad de insulina con base al peso? Pueden observar que en pesos más bajos, la unidad de insulina metaboliza 15. Conforme avanza, disminuye la cantidad de gramos de insulina. En el caso de más de 108 se dejó de manera arbitraria en esta cantidad de una unidad de insulina metaboliza hasta 16. De hecho, eso lo pueden encontrar en el libro de Elementos Fundamentales en el cálculo de dietas de Asensio Peralta. Pero les digo, es algo de manera arbitraria. Entonces, determinan cuánto metaboliza. El siguiente punto que harían ustedes es revisar pues los nutrimentos específicos de un tiempo de comida, ¿no? Y posteriormente ir haciendo la cuantificación, es decir, supongamos que yo tengo una persona, están ustedes a lo mejor recolectando el recordatorio de 24 horas y les reporta que consumió lechita, una taza, 2 piezas de pan de caja, un huevito a la mexicana con media porción de verduras, una taza de papaya. Entonces es cuantificar ese tipo de carbohidratos. Ya que tuvieron el total, aquí, por ejemplo, fueron 59 gramos de carbohidratos, pues sería la pregunta, bueno, ¿cuánta insulina se requiere para esto? ¿No? Entonces, me regreso a la tablita, ahorita vamos, considerando que esta persona pesa 60 kilogramos, me voy para acá a la tablita, a ver 60. De 59 a 63 kilogramos, una unidad de insulina es capaz de metabolizar 13 gramos. Entonces, si yo divido los 59 que tuve de mi sumatoria entre los 13 gramos de carbohidratos metabolizables, daría un requerimiento de 4.6 unidades de insulina. Aquí, pues no me voy a poner 4.6 unidades, a lo mejor 4.5, porque la dosificación a veces es 0.5 o viene cerrado. De hecho, en la mayoría de los casos viene cerrada la unidad. Entonces se cierra, ¿no? Al valor entero más próximo. Aquí sería, por ejemplo, en 5. En el caso de que el paciente diga, "Ay, me siento un poquito mal", aumentamos o bien, bueno, o bien aumentamos la cantidad de carbohidratos o bien disminuimos la cantidad de insulina. Este ejemplo, por decirlo, aplica en lo que es una insulina, pues, para metabolizar esta comida que se va a hacer. Sería una insulina ultra rápida o rápida, ¿no? Para una basal cambia un poquito la metodología, por eso ahorita no se las menciono, lo dejamos como de esta manera y aparte, pues bueno, ahorita es fisiopatología.
Ya la dietoterapia lo veremos con lujo de detalle. Ahora, otras estrategias, pues está el plato para comer saludable, porque miren, honestamente, carbohidratos y esto requiere sesión tras sesión tras sesión de educación con el paciente. Imagínense que se van a trabajar con población en general. Realmente es un tanto complicado que todos lo entiendan a la primera, porque es familiarizarnos con qué es un carbohidrato, ¿no? O sea, desde ahí vamos. Entonces, el plato para comer saludable es más sencillo porque es una guía visual, pero pueden observar ustedes que reparte, ¿no? Carbohidratos complejos a través de las verduras, cereales integrales, una buena porción de proteína principalmente con grasa, que de preferencia sea mono y poliinsaturada, y carbohidratos simples a través de lo que es fruta. Acompañar con agüita simple y en el caso de las grasas complementarias. Gracias a este tipo de herramientas realmente la comprensión es más rápida. Y un pilar elemental, váyanle echando al cochinito, chicas, es la educación en diabetes. De verdad que el cursar experiencias como un diplomado de educación diabetológica o incluso, pues quizá no paga el diplomado, pero decir, bueno, me voy a meter de lleno a ver todo lo que existe en la literatura, les va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden capacitar al paciente, por ejemplo, en que conozca su medicamento, en qué horario le toca, cuál es la aplicación óptima, que lo relacione con sus niveles de glucemias, que aprenda a medirse las glucosas, que haga un registro adecuado en qué momento, también que sepa actuar ante una hipo o una hiperglucemia, también que conozca sobre las complicaciones crónicas y pues que mejore la alimentación. Entonces es un sí o sí que deben de manejar. Ok, chicas, hasta aquí quedamos y nada más recordándoles de actividad está el examen que se queda para que ustedes lo contesten en el transcurso del fin de semana. Es cortito, son 10 preguntas y está basado en el resumen que hicieron del artículo de diabetes que estaba en el portal. Y la otra actividad que tienen que se entrega el siguiente fin de semana es el análisis de los artículos. Recuerden que son 3 artículos experimentales. No se compliquen, nada más es el mencionar cuál era el objetivo principal, a través de qué materiales y métodos lo establecieron, cuáles fueron los resultados que obtuvieron, ¿no? Si tuvo o no tuvo efecto, y pues su opinión del artículo, si les resultó relevante o a la verdad, o se esperaban algo mejor y quizá no fue tan prometedor. Ahí es de tipo personal. Nada más les reitero, la extensión máxima de esa actividad por los 3 artículos es un total de 5 hojas, chicas. No las entretengo más para que vayan a su siguiente clase, aprovechen a tomar un pequeño descansito. No sé si tengan alguna duda antes de terminar la sesión el día de hoy. Yo sí una duda, por ejemplo, yo le mandé por correo lo de los 3 artículos y no me dio el visto bueno, entonces no sé si Ay, se me olvidó para ya contestarte, Anita. hacerlo. Por eso no le he Sí, avanzado. Anita, perdón, sí lo revisé, y se me fue responderte de los dos, solo de un artículo tenía duda. Te lo mando por mensaje de WhatsApp ahorita en una media hora que tengo un chancecito para preguntarte cuál es. Y ahorita te digo cuál es, hay visto bueno, ¿de Sí, acuerdo? está bien, gracias, mis buen día. Sí, perdón, Anita. Ok, chicas, pues que... Miss, Ah, sí, Hortensia. yo se lo volví a mandar hoy para ver si me diga si ya el que me mandó que corrigiera, ya lo cambié, Ujú. a ver si ya está bien para empezar con mi análisis final. Igual, misma dinámica, ahorita en una media hora que tengo un chancecito, te respondo, Hortensia, para que ya no las retrase más. Sí, Miss, gracias, bonito fin, que esté bien. Igual, que estén muy bien, chicas. El examen ya está cargado en Classroom. Si tenían la duda, de todos modos, ahorita les comparto la liga en WhatsApp. Entonces, pues sería todo, chicas. Nos vemos.